Segmento llega a ustedes con el auspicio de la Universidad Teológica Vida Abundante y su nuevo programa de maestría y bachillerato en Teología Ministerial con este servidor. Para más información puedes entrar a la página www.teologiaministerial.com. La bienvenida a nuestro amigo profesor Magdiel Narváez para este segmento de Palabra Viva. Buenos días. Buenos días, Fernán, Juan Carlos, Moraima. Buenos días. Hoy amanecí con una alergia aquí en la garganta. Ajá. Sí. Me pasa mucho cuando están estos días de lluvia, pero estamos en el verano. Okay. Una mezcla. Esa combinación. Sí, esa combinación. También cuando hace mucho calor y entra un sitio para acondicionado, me ocurre. Pero nada que no se solucione de aquí a un ratito. COVID no es. Okay. Ahí estamos bien. No, muchachos, sí sabemos que en la mañana te pasa mucho, así que... Muy bien. Pues miren, hoy quiero hablar sobre un texto que se repite en los 4 evangelios. A ver. Está en el evangelio de Mateo, en el de Marcos, en el de Lucas y en el de Juan, y es la entrada de Cristo al templo. Y aquí la hablamos en una ocasión para tratar de salvar las interpretaciones desviadas para justificar violencia y defender la justicia social, que realmente, no es lo que ocurrió en el momento en que Cristo entró al templo, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva, hoy lo vamos a ver desde otra línea de pensamiento. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 12 hasta el 17. Entró Jesús en el templo de Dios. Mira cómo lo dice. En el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y entonces Jesús le respondió. Es interesante que esta no es la primera vez. Yo sospecho que no es la primera vez que Jesús entra al templo, porque Jesús, con su práctica de judaísmo, y explico esto, usted no puede ser reformador si usted no está dentro del proyecto que quiere reformar. Los reformadores siempre están dentro, los subversivos están fuera. Es la diferencia entre uno y otro. Martín Lutero reformó la Iglesia Católica desde adentro y no dejó de ser sacerdote católico. Pero todo proyecto de subversivo ataca lo que quiere cambiar desde afuera, y eso lo que crea es resistencia, rebeldía y otro tipo de situaciones un poquito más drásticas. Jesús, como practicante del judaísmo, buscando que se cumpla la parábola de que nadie echa el vino nuevo en un odre viejo, porque él es la nueva revelación de Dios. El odre viejo sería la estructura judía que ya estaba obsoleta y dañina para efectos del pueblo, ¿no? Entonces, tenía que haber estado asistiendo a 3 fiestas grandes judías. Hoy día tenemos muchos movimientos dentro de una estructura religiosa que quiere combinar prácticas judías con cristianas y celebran cuanta fiesta hay. Pero en el judaísmo tradicional bíblico solamente hay 3 fiestas reales. La fiesta de la Pascua, que es la fiesta de la celebración de la liberación de Egipto por la mano poderosa de Dios. La del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que es en septiembre, usualmente a finales de septiembre. Un día, que es el Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento,
que se celebra después de la fiesta de los tabernáculos. Las otras fiestas son folclóricas, tienen su glamour, tienen su esplendor, pero no son el corazón del judaísmo. Estas fiestas en el tiempo de Jesús se celebran prácticamente en Jerusalén. Es decir, que todos los judíos de todas las partes del mundo que pudieran durante este periodo de tiempo llegar hasta Jerusalén para celebrar, lo iban a hacer. Datos que corroboran este comentario que hago son, número uno, que Poncio Pilato tenía su casa en Cesarea Marítima, que es el puerto romano más importante de la zona, que no está en Jerusalén. Sin embargo, Herodes le construyó una fortaleza en Jerusalén para que en ocasión de las fiestas judías, él viniera con las tropas desde Cesarea Marítima hasta Jerusalén para velar los movimientos subversivos de los celotes que aprovechaban las fiestas para dar golpes de estado. Pregunta que corrobora eso: ¿en qué momento Jesús se encuentra con Pilato? En la Pascua. Perdón. Segundo, que cuando en el día del Pentecostés el Espíritu Santo, su poder, porque estaba en ellos ya, pero su poder se derrama de forma absoluta sobre la iglesia. Dice el texto que habían judíos de todas las partes del mundo y judíos piadosos, y también estaban los prosélitos, que son personas que no tienen sangre judía, pero se convierten al judaísmo. Quiere decir que el Pentecostés agrupó gente del mundo entero en Jerusalén. Bien. ¿Cuál es el gran centro de el judaísmo en el tiempo de Cristo? Es decir, el cuartel general, el templo. Porque en el templo se reúnen los grandes líderes religiosos, que son los que crean grandes confrontaciones con Jesús en términos teológicos, religiosos y de práctica. Entre ellos, los sacerdotes, que son toda una clase, los escribas, los fariseos, los saduceos y grupos de ancianos de comunidades que tienen una sapiencia colectiva de lo que ha pasado en las comunidades por mucho tiempo. Toda esta gente se encuentra en Jerusalén. Quiere decir que cuando Cristo viene de Galilea, que queda en el norte, para Jerusalén a celebrar la fiesta, se sabe de antemano que va a tener controversias y complicaciones. Habiendo dicho esto, tengo que decir entonces que en este texto no podemos pasar por alto que Cristo había visto esto ya. Pero este es el momento de tomar acción. Este es el momento de reaccionar, porque esta es la acción, como diría mi buen amigo, profesor y colega, doctor Edilberto López. Esta es el gatillo que desata todas las acciones en contra de Cristo para eventualmente crucificarlo. El haber ido a la casa del trompo a bailar, el haber ido al cuartel general del judaísmo en Jerusalén a decir que esa es su casa. Perfecto. O sea, Cristo no va al cuartel general del judaísmo a decir, mira, yo tengo una opinión. No. Él va a confrontar la gente que está allí, a decirle, esto que está aquí es mi casa. Para poder entender bien de qué estamos hablando, vamos a hacer un poquito de trasfondo, porque vale la pena. Tenemos que recordar que el origen del pueblo de Israel, y ahora llamado el judío, el pueblo judío, se remonta a un hombre llamado Abraham, a quien Dios llama en medio de un desierto para que deje todo lo que tiene,
fíjese qué cosa interesante, o sea, para dejar todas las seguridades, familia, tierra, y arranca para donde yo te voy a decir. Que los llamados de Dios son radicales, no estos híbridos que se quieren montar últimamente, y que por razón de estas interpretaciones equivocadas, hoy tenemos muchas situaciones delicadas dentro de iglesias, de personas que consideraron montar una iglesia porque eso le garantizaba un salario, y tienen un pastorado que es un oficio en vez de un llamado. Y hay que tener cuidado con eso, porque si es un oficio, la forma de yo conducirme, la forma de yo manejar los asuntos del reino, los manejo a través como si fuera una corporación o una silla ejecutiva. Y los asuntos del reino se tratan desde la óptica espiritual, desde la relación con Dios y la dirección del Espíritu Santo. Así que cuidado con eso, que estamos a tiempo para, ¿verdad?, movernos de una silla a otra, y que el Señor nos ayude en la ejecución de nuestros ministerios desde el reino y no desde la corporación. Pero cuando ocurre este traslado de Abraham, entra todo un proyecto de promesa donde Dios le dice, yo voy a de tu descendencia, voy a bendecir la tierra entera. Y obviamente el judaísmo ha bendecido el mundo, pero la mayor bendición vino porque la salvación vino de ese pueblo, y el Salvador se llama Jesucristo. Entonces, cuando esto se da, aquí no se habla de templo. Ellos se desarrollan en esclavitud en Egipto, donde ya habían templos. Templos de Anubis, Osiris, Isis, Set, Horus, entre otros, Ra. Y la mentalidad del ser humano que tiende a copiar, dice, si hay un Dios, debe haber un templo. Y en la antigüedad se montaban los templos, cosa que alguien nos preguntó no hace mucho, ¿verdad? Y quedó sorprendido con lo que dice la historia. Toda esa zona de Mesopotamia, Armenia, lo que es Armenia, Turquía, tienen estructuras bien antiguas, desde antes de Cristo, de templos, que históricamente se ha probado por literatura que se ha encontrado antropológicamente y arqueológicamente, eran sitios no solamente para adorar una deidad, se usaban para asambleas y para mercados. Porque como la estructura está montada, piensen en un Plaza Las Américas, por decirte un centro comercial, que de momento eso se haya convertido en un santuario. De hecho, que para la gente que consume es un santuario, y sus dioses están allí y leen y saben de memoria los choppers más que la Biblia, así que obviamente están peleando con el culto. Pero pensemos que este es un santuario, y un día se dedica para adorar a la deidad, y otro día se dedica para hacer asambleas de la gente que vive cerca, y otro día o 2 o 3 días se usan para el mercado. Todo el mundo trae sus productos. Cosa que en la mente humana no era descabellado pensar que la estructura podía permitir que se vendiera dentro del templo. Eventualmente, antes de David, se levanta un tabernáculo para tener evidencia física de dónde ir a encontrarme con Dios en medio del desierto. Se levanta un templo, porque sale la idea de que Dios necesita una casa. David se le impide que la levanta Salomón, levanta un templo, lo que llaman en el norte state of the art, con los cedros del Líbano y el oro de yo no sé dónde. Bueno, dicen que aquello era una joya. Lo destruye Babilonia. Esdras, Nehemías y Zorobabel deciden levantar una pequeña estructura donde estaba el templo de Salomón, y levantan un templo donde estaba el templo de Salomón para poder que los judíos que empiezan a regresar de Babilonia y de Persia encuentren un lugar donde adorar. Herodes aprovecha lo que levantaron Esdras y Nehemías
y reconstruye un nuevo templo, otro state of the art, para congraciarse con los judíos, porque tenía lucha con ella. Y para las personas que preguntan cuál es la lucha de Herodes con los judíos, bueno, porque Herodes, su mamá no era judía, su mamá era edomita. Edomita es la región de Edom, que hoy es parte de lo que es Jordania, especialmente el área de Petra. Y en el mundo judío, para usted ser judío y que los respeten, su mamá tiene que ser judía y su abuelo materno. O sea, la sangre materna es la que va a pesar. Como él no tenía eso, pues entonces le decían, tú no eres rey nuestro porque tú no eres judío, tú usurpaste el trono de los asmoneos. Y entonces él, para congraciarse, como era un gran constructor y arquitecto, levantó, entre una de muchas obras, el templo de Jerusalén, llamado el segundo templo, y en ocasiones, y algunos datos históricos, llamado el templo de Herodes, que es el templo con el que Cristo se enfrenta. Ahora bien, de toda esta trayectoria, el mundo judío estableció en el templo algo lindo, originalmente. Un lugar llamado el lugar santísimo, donde se pensaba, se creía y se testificaba que la presencia de Dios habría de entrar allí una vez al año. Que el sumo sacerdote tenía que entrar para que pudiera oficiar los sacrificios mientras la presencia de Dios lo cubría. Es interesante porque cuando se habla de esto, el concepto en hebreo es el Shekinah, que significa la presencia y la gloria absoluta de Dios. Y me parece que es algo hasta de momento iluso pensar que la majestuosidad y la gloria tan grande de un Dios tan poderoso pueda habitar en un pequeño cuartito dentro de un templo. Quizás la mentalidad de ostentar, tener un dominio teológico, de controlar que el verdadero Dios habita solamente en el templo en el que yo estoy, fue parte del orgullo religioso que llevó a Israel a su destrucción colectiva. Y el Salmo 42, verso 8, nos dice algo importante sobre la mentalidad del templo, y que el personaje del Salmo es un levita, porque dice, yo me acuerdo de estas cosas y cómo yo conduje entre cánticos de alabanza y de júbilo al pueblo en adoración. Eso lo hacían los levitas. Así que tengo en ese Salmo un levita que está en el cautiverio, que presenció la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y ahora está en Babilonia pensando qué va a hacer con un cautiverio que va a durar mínimo 70 años. Y traigo este ejemplo para que vean cómo en ocasiones las pérdidas logran romper esquemas a los cuales nosotros nos aferramos. El personaje del Salmo está aferrado a un templo que ya no existe. Incluso sus 3 peticiones principales pudieron haber sido que Dios me saque del cautiverio, que Dios restaure a Jerusalén y que se levante de nuevo el templo. Y esas 3 peticiones él nunca las vio. Nunca las vio, pero encontró algo más glorioso, que en el verso 8 del Salmo 42 dice, pero el Señor enviará de día su misericordia. O sea, ya yo no puedo ir al templo porque no existe y está lejos en Jerusalén, yo estoy en el cautiverio, pero donde yo esté, su misericordia va a llegar. Quizás eso era algo que él no experimentaba, porque tenía el templo tan accesible, que decía, pues yo estoy aquí en el templo, déjame ir, o déjame no ir hoy, oigo los cánticos desde acá afuera. Pero ahora que necesita a Dios, dice, no, ahora entiendo que el Señor llega a casa. Segundo, de noche su cántico me va a acompañar. O sea, que en el momento nocturno, donde todas las presiones, las angustias, las preguntas circulares aparecen, ahora Dios lo va a acompañar de noche con su cántico. Y ese cántico habla sobre el cántico arrullador que nos permite paz y descanso. Y mi oración, dice el personaje del Salmo 42, ya no es al Dios del templo, dice, al Dios de mi vida.
Cambiamos estructura por experiencia. Así que el judío experimentó algo grande en aquel templo. Tiene su historia, tiene vivencia, tiene marca, pero ocurre algo crítico. Entre lo que Dios quiere hacer en un lugar y la gente que necesita eso que Dios va a hacer, se cuelan en ocasiones estructuras intermedias que originalmente son estructuras para interceder, estructuras para hacer llamados a arrepentimiento, estructuras para dirigir y guiar, estructuras para facilitar, hasta que de vez en cuando estas estructuras se corrompen. Al corromperse, hay tres cosas que corrompen las estructuras intermedias entre Dios y los seres humanos. La primera, el poder. El sentirme que porque yo estoy en un lugar para servir, lo confundo con un lugar para mandar, con un lugar para adueñarme. Entonces, tenemos ministerios que sienten que son dueños de lo que están haciendo, que son dueños hasta de su propio ministerio. Y le he dicho en repetidas ocasiones, y hoy no es la última, y lo repito, nosotros no somos dueños de ningún ministerio. Nosotros lo que tenemos es una oportunidad para servir en un ministerio al que el Espíritu Santo nos ha llamado, porque la Biblia ha sido clara que los ministerios son del Espíritu Santo, los dones son del Espíritu Santo, los frutos son del Espíritu Santo, y por si acaso nos queda alguna duda, la iglesia es del Espíritu Santo. Cuando la gente se descuida espiritualmente, sienten que lo que están haciendo es más una función de poder que una función de servicio. El segundo elemento grave por demás es la fama. Entonces, utilizar ese espacio intermedio de conectar gente con Dios para catapultarme y tener una posición social donde la gente me admire, donde la gente me aplauda, donde la gente entienda que uno es una cosa del otro mundo, hermano. Y esto es un peligro, y esto es un peligro que corre para los dos lados, para el que se lo cree y para la gente que lo apoya para que se lo crea. O sea, el pueblo tiene que dejar de estar idolatrando gente, y el pueblo tiene que dejar de estar estableciendo elementos competitivos entre ministerios y elementos de categorizar ministerios. O sea, esta situación de que porque el culto tiene que, para que esté bueno, tiene que estar tal cantante y tal predicador, le está quitando el espacio al Espíritu Santo. Y mientras eso siga así, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra que quiere hacer, porque están desplazándolo por gente que a lo mejor no tienen ni la culpa, pero que no son los importantes. No voy a ir al culto hoy porque el predicador ya yo lo tengo cansado. No voy al culto de hoy porque ese predicador yo lo escucho en Nueva Vida. No voy al culto de hoy porque este no es el predicador que a mí me gusta. No, anunciaron a fulano y fulano no puede ir, ahora viene otro, yo no sé qué. Dios te va a hablar como quiera. Dios te va a ministrar, y quizás ese que tú no quieres escuchar es el que Dios quiere que tú escuches. Yo tuve una ocasión, un muchacho que se encontró conmigo saliendo de un ascensor. Me dijo, ¿usted es McDill Narváez? Sí, me dijo. Y me dice, usted me caía tan mal. Yo dije, bueno, no te preocupes, yo creo que hay un par de gente en ese club. Me dijo, pero eso era antes. Yo quiero decirle algo. Yo no lo quería escuchar a usted, pero después escuché su testimonio y me di cuenta de muchas cosas. Y un día yo quería que Dios me hablara. Y fui al Sendero de la Cruz y el predicador era usted. Yo dije, no, yo me voy de aquí. Y me levanté y me fui. Y unos domingos después dije, voy a ir a la iglesia de René González. Voy a Casa de Júbilo. Y fui a Casa de Júbilo y el predicador era usted. Y dije, no, hombre, no, olvídate de eso, yo me voy. Y otro día fui a otra iglesia y el predicador era usted, y ahí sentí que Dios me dijo, quédate aquí y escucha. Y Dios me habló.
por una persona que yo en ese momento pensaba que me caía mal. Uno es un mero instrumento. Uno no es la papeleta principal, ni este es el concurso de favoritismo. Esa fama en ese intermedio de ser facilitadores, hay que quitársela del medio. No permita que la gente lo esté elogiando y gloriando todo el tiempo. Si usted quiere, ¿verdad?, evitarse eso, cuando la persona diga, yo soy un admirador suyo, dígale, gloria a Dios, y rápido la segunda pregunta sea la suya, ¿cómo está su familia? Y cambie el tema. Busque la manera de que la gente lo vea a usted como un siervo, como el que sirve, como alguien transparente que refleja a Cristo, como alguien que porta la presencia del Espíritu Santo para que puedan ser imitadores del Señor y no de nosotros. Y tercero, poder, fama y fortuna. La fortuna, cuando la gente ve que siendo intermediarios pueden alcanzar un beneficio marginal por el servicio que están haciendo, de momento se dedican más a los beneficios que al servicio. ¿Y por qué le traigo esto? Porque eso fue con lo que Cristo se encontró cuando llegó al templo. Gente con una posición social de poder, gente con una posición social de fama y gente enriqueciéndose del servicio que estaban ofreciendo. Y hay personas que me dicen, sí, pero el siervo es digno de su salario. Pero tienen que definir qué es salario, porque el salario es la medida justa de compensación por el servicio que usted ofrece. El salario no es la riqueza que usted quiere tener. Son dos cosas bien distintas una de otra. ¿Cómo es? El salario es la compensación justa que usted merece por el trabajo que usted hace. Bien. Pero no es la riqueza. No es la riqueza. Y para eso hay parábolas puestas sobre ese aspecto. De hecho, el salario viene de las minas de sal, porque los empleados de las minas de sal le pagaban con sal, salario. Y le pagaban por lo que producían en la mina. De ahí es que viene el concepto. Y Dios nunca te va a fallar. No puedes entonces venir a usurpar el papel de Dios para buscar la compensación que Dios te va a dar, porque tú eres el que decides cuánto. Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer. Y no lo mires, no lo puedes mirar solamente en términos económicos, míralo en términos de salud, míralo en términos de familia, míralo en términos de pan, de comida, de ropa, de un techo, de transportación, de tantas cosas que Dios provee. Cuando Cristo entró en el templo, se encontró con una estructura llena de fama, llena de poder y llena de fortuna, mientras hacían que estropeaban al pueblo. Y es interesante porque aunque el texto aparece en los 4 evangelios, no es solamente en el de Mateo que dice que cuando Cristo estrujó a aquella gente diciéndole, mi casa, o sea, esta casa no es tuya, esta casa es de él. Mi casa es casa de oración. Hay que establecer primero qué es el templo. Es una casa de oración, porque la oración puede mucho, porque la oración nos conecta con Dios, porque la oración provoca milagros, porque la oración humilla a la gente, porque la oración nos destruye el ego. En otras palabras, una casa donde no se esté orando, la realidad es que no van a pasar grandes cosas, porque no estamos convocando al Dios de la altura para que esté con nosotros. Y el templo se creó precisamente para reunirnos más de 2 o 3, donde esté en su nombre, y que la presencia de Dios llegue allí para que haga lo que Él quiera. En su defecto, convirtieron el lugar en una cueva de ladrones. Y fíjate qué interesante. Vamos aquí a los símbolos. Los símbolos en el texto bíblico son riquísimos. Templo, estructura que se construye sobre una superficie con el fin de congregar gente para una actividad cultica. Cueva, lugar donde la gente
se esconde, o un lugar oscuro dentro de una estructura geográfica, montaña, desierto. Pero cuando hablamos de cuevas en el tiempo de Jesús, son los lugares donde los bandidos sociales se refugiaban y metían sus tesoros. Entonces Cristo dice, y ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Quiere decir que el templo dejó de ser la estructura para congregar gente, para convertirse en el refugio de bribones que estaban buscando salirse con la suya y acumular sus riquezas en ese mismo lugar. Y tenemos una contraposición descomunal de qué es lo que Dios piensa que debe ser una estructura y de lo que el ser humano quiere hacer con esa estructura. Vamos a ponerlo un poquito más complicado. Dice que después que dijo eso, vinieron los ciegos y los cojos, y él los sanó. Es interesante, porque de tantos enfermos que hay en la Biblia, que si el hidrópico, el de las manos secas, los endemoniados, la mujer del flujo de sangre, los leprosos, el texto en Mateo es específico y dice que quienes vinieron fueron cojos y ciegos. Y aquí viene el elemento de la interpretación bíblica, porque el templo está en Jerusalén y los cojos y los ciegos se les ha impedido entrar en la ciudad. Quiere decir que esta gente desafió los guardias de las puertas, desafió la gente del templo, siguiendo a Cristo que llegó hasta el templo, y entendieron algo glorioso: Cristo está en el templo. No sé si me siguen la metáfora, pero Cristo está en el templo, algo glorioso puede ocurrir. Si no están pasando cosas gloriosas en nuestras iglesias, tenemos que preguntarnos si Cristo está en el templo. Y quizás es hora de hacer un llamado para evitar el seguir dándole riendas al asunto y entregar por primera vez y por siempre nuestra fama, entregar nuestra fortuna, entregar nuestra actitud egolátrica de poder y decir que no vivamos nosotros, que Cristo viva en nuestro templo. ¿Para qué? Para que aquellos que piensan que no pueden llegar al templo lleguen, y al llegar allí se encuentren no con nosotros, se encuentren con el Cristo el que nosotros proclamamos, que es el Señor del templo, en una casa de oración, y que reciban el milagro que tanto necesitan. Que nuestros templos se conviertan en lugares de liberación, en lugares de libertad, en lugares de transformaciones verdaderas, en lugares donde la gente pueda encontrar su verdadera identidad, y no a través de leyes, ni de programas, ni de elementos personales con testimonio. No, te encuentras con Dios y en Dios está tu verdadera identidad. Que llegues al templo y los matrimonios se restauren, que llegues al templo y los jóvenes se enderecen. Lo otro que sucedió fue que cuando los sacerdotes se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de las maravillas que Cristo estaba haciendo, que se supone que es lo que pasara en ese templo, decidieron no tocarlo. Y una de las razones que dieron: ¿estás escuchando a los jóvenes? Mire qué interesante. ¿Estás escuchando a los muchachos? Provocó la presencia de Cristo en el templo un avivamiento en la juventud, porque eran los jóvenes los que estaban vitoreando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y en síntesis, nosotros necesitamos preguntarnos hoy: ¿dónde está Cristo? Si vamos a seguir desde el púlpito predicando lo que no tenemos que predicar, si vamos a seguir dejando en los altares la palabrería del mundo, los mensajes del mundo, lo que dice el libro de fulano, el texto que cantó Mengano, o vamos a volver a la Biblia y vamos a buscar el mensaje central de este libro sagrado que se nos dejó en las manos, para volver a predicar el señorío absoluto de Jesucristo y su inminente regreso a esta tierra para buscar a lo suyo. ¿Sabe que por ese tipo de mensaje ha muerto gente a lo largo y ancho de la historia de la iglesia desde el siglo I hasta en estos días?
¿Sabe que por ese mensaje hay gente que dejó todo lo que tenían para irse a otras fronteras, a otros mundos, con otra gente de otras culturas y de otros idiomas, a tratar de hacerles ver que vino Dios a esta tierra para salvarlo? Y entonces la pregunta que nos estamos haciendo en la mañana de hoy, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en las mismas? ¿Vamos a seguir perpetuando un mensaje que ya nos hemos dado cuenta que no funciona porque abandonamos el original? ¿O vamos a decidir retomar este mensaje para que en medio del caos que el mundo quiere establecer, el reino de los cielos establezca su poder y su gloria por medio de la iglesia? Usted está llamado a eso. Y el llamado no es a salir corriendo de las iglesias y dejar la gente. El llamado aquí no es a dividir iglesias. El llamado es a reformar lo que tenemos para volver al origen que nos trajo hasta aquí. Tenemos que entregar nuestro poder. Tenemos que entregar nuestra fama. Tenemos que entregar nuestra fortuna y rendirnos a los pies de Cristo para que el Señor sea el que nos diga qué vamos a hacer de ahora en adelante. Fíjate qué cosa interesante que da lo último. Este evento es el que marca el camino a la cruz. El camino a la cruz. Hay múltiples escritores que dicen, desde este momento hasta la cruz, Jesús sabía que lo que le quedaba era arresto, traición. O sea, todos los momentos más graves del ministerio vinieron después de este momento. Y entonces, a mí me llama mucho la atención porque fíjate que no es hasta que Cristo establece las cosas como deben ser que empezaron a ocurrirle todas las desgracias de su ministerio que él sabe que le iban a pasar. Y en muchas ocasiones, uno se pregunta, ¿por qué yo no hago lo que tengo que hacer? Y la contestación, ¿sabes cuál es? Por miedo a las consecuencias. ¿Por qué yo no digo lo que tengo que decir? Porque me van a criticar. ¿Por qué yo no asumo las posturas que tengo que asumir? Porque me van a perseguir. Pero si Cristo dijo en Mateo 5, te van a perseguir, te van a vituperar, pero eres bienaventurado. En otras palabras, que ya se sabe de antemano que aquella persona que quiere cumplir con el Señor no se le va a hacer fácil. Oye, pero es un camino de gloria. Es un camino de gloria. Zaira los otros días me hizo una pregunta interesante. Me dice, la gente dice, pero al fin y al cabo, como le dijo un amigo a Ferman, al fin y al cabo, esto va a caer donde tenga que caer, va a acabar como quiera, y para qué vamos a estar haciendo fuerza. Y me dijo, ¿qué tú crees? Yo dije, bueno, mira, yo he leído literatura que cuando yo la comparo digo, wow, qué diferencia tan grande. Historia de la iglesia en Puerto Rico. Ocurrió que para el 2020, 2021, en medio de la pandemia, se levantó el mundo en contra de la iglesia, aprobaron leyes en contra de los fundamentos bíblicos, y la iglesia se cruzó de brazos y no pudo hacer mucho. O la otra versión. Para allá, para el 2020, en medio de una pandemia, el gobierno y aquellos y los movimientos para aquí y para allá dieron guerra contra la iglesia, pero hubo un remanente que, a pesar de pensar que aquellos podían prevalecer, decidieron poner su nota histórica, que batallaron hasta las últimas circunstancias, dejando ver las consecuencias que podían ocurrir. Prevalecieron los otros. Cuando esa historia llegue a las otras generaciones, ¿a quién le van a hacer más caso? ¿A los que prevalecieron o a los que decidieron dar la batalla? Pues entonces nosotros tenemos una misión. Y es entrar a las estructuras, decir a quién servimos, ser intermediarios del servicio verdadero del Señor, traer las almas a sus pies como los cojos y los ciegos llegaron,
y crear un impacto de tal magnitud que las futuras generaciones, que son los jóvenes de este texto, alaben al Dios al que nosotros le servimos. Tenemos una misión indelegable, que no se trata de que ganemos o perdamos, se trata de dejar una marca en la historia, de que la iglesia estuvo presente en los procesos de un mundo y decidió dar la batalla hasta las últimas consecuencias por defender el reino que predica. Que así nos ayude Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Bueno, quiere decir que Cristo sabía que con cada uno de esos pasos que daba, se calentaba cada día más y que la hora se acercaba, ¿no? Él lo sabía, él conocía su tiempo. Claro. Si alguien conocía cada hora, fíjate que el texto bíblico es interesante porque en muchos textos de diferentes momentos dice, y era la hora tal, y era la hora tal, pero cuando de momento dice, y Jesús sabiendo que su hora llegaba. Jesús estaba bien consciente de qué hora estaba viviendo. Y tú, para poder ser efectivo en lo que hagas en tu vida, tienes que saber qué tiempo te tocó vivir. Si estamos en este tiempo, si nosotros estamos en este tiempo ahora mismo, fue porque Dios hace unos años atrás, cuando nosotros nacimos, decidió, vamos a poner que esta gente nazca hoy, porque cuando esta gente mire para adelante, le va a tocar un tiempo donde yo los necesito allí para mí. Fíjate, me doy cuenta que tengo un par de panas que son bien raros. Uno me dijo en estos días, nosotros estamos viviendo el tiempo de la eternidad. ¿Qué quiso decir con eso? Sí, o sea, como que estos tiempos, el que quisiera de estos tiempos percibir algo apocalíptico estaba fuera del track. Vivimos los tiempos de la eternidad. Estamos en tiempo de la eternidad. Si esta es la eternidad, muchacho. Qué triste el mensaje de Cristo. Exacto. Cristo predicó esta es la eternidad de Cristo. Wow. Tengo un par de panas que vamos a tener que hacer un culto para ellos nada más. No, hacemos una reunión allí, Be Happy, nos tomamos chocolate caliente en el atardecer y hablamos tertulia. Sí, seguro. Magdiel, te quería comentar, ya que terminaste tu parte, ¿verdad? Para aquellos que sepan que ya Magdiel terminó. Estos minutitos es la cura mía y de Fernán haciéndole preguntas. Sí. Veo una iglesia o parte de la iglesia que le huye mucho a la controversia, y veo a Jesús que nunca le huyó a la controversia. Nunca vendió el mensaje, nunca lo negoció. Su mensaje rompía con lo establecido y fue controversial en su tiempo por sus distintas posturas, ¿no? Que rompían precisamente lo establecido. ¿Piensas que hay una iglesia demasiado numerosa que le está huyendo a la controversia? Porque el mensaje del evangelio para las posturas principales del mundo de hoy es un mensaje que choca. Que va a chocar. En estos días alguien me escribía a la página y me decía que una pastora había dado un mensaje de inclusión, un mensaje de tolerancia, un mensaje de bájale en dos, tenemos que amar a todo el mundo. Y pues más o menos tú defines qué quiere decir, ¿verdad? Esta predicadora. ¿Jesús le huyó a la controversia o nunca vendió su mensaje, aunque a muchos le pareciera controversial y definitivo lo condujo a la cruz, ¿no? De hecho, es un buen planteamiento, Juan. ¿Por qué hay controversia? ¿Por qué va a haber controversia? Va a haber controversia porque los valores del mundo no son los valores del reino. Entonces va a haber un choque inevitable. Entonces, ¿por qué la gente le huye a eso? Porque hay un elemento que se llama reputación, que yo no quiero perder, de que mis amigos me llamen de otra forma por yo defender lo que yo creo. Así que si yo no tengo que meterme en eso, no me meto en eso. Y esa es la forma más elegante de dejar pasar las cosas. No es que la gente a veces piensa que controversia es estar peleando, estar discutiendo, ser rebelde, ser de izquierda. No. La controversia es cuando A y B se encuentran en un punto irreconciliable y hay que buscar cuáles son los elementos que no permiten una reconciliación. Y si no la permiten, yo te voy a decir lo que yo creo, tú me dices lo que tú crees y seguimos caminando, pero ya tú sabes de antemano que yo creo.
¿por qué tenemos que fallar a eso? ¿Por qué tenemos que renunciar a eso? ¿Por qué yo tengo que dejar de decirle a la gente que yo soy cristiano? Que yo creo simplemente que el matrimonio es de hombre y mujer, que yo creo simplemente que los niños deben educar a sus padres, como sea. Que eso es lo que yo pienso y creo. ¿Por qué es malo yo decir eso? ¿Por qué me tienen que decir controversial por yo expresar lo que quiero y tengo que aguantar lo que los demás puedan expresar? ¿Por qué la iglesia no puede hablar? Si la iglesia toda la vida tiene un pico para hablar. Este es el tiempo de decir las cosas como son. No se confunda, controversia no es pelea ni discusión, es simplemente establecer los criterios de diferencia entre dos puntos de vista para que cada cual entienda al otro y se respete. Cristo lo hizo. Bueno, Magdiel, hay algo con la Universidad Teológica. La Universidad Teológica Vida Abundante ha desarrollado un programa en teología ministerial. Este es un programa diseñado para personas que quieran trabajar en sus ministerios, sean estos capellanía, maestros, profetas, evangelistas, pastores, y que no han podido hacer un grado académico profesional universitario en términos teológicos, y este programa está diseñado para ellos, un programa que corre por 2 años con un curso mensual todos los martes, un martes al mes, donde se le van a dar clases de teología, historia de la iglesia, escatología, homilética, exégesis, entre otros cursos, incluyendo cursos de sanidad interior y de consejería. También el programa de capellanía, que está integrado dentro de este curso de teología. Para personas interesadas, pueden escribir a la dirección del www.teologiaministerial.com de la Universidad Teológica Vida Abundante. Allí está el programa. Llenen la solicitud para una evaluación, porque el curso ya va a comenzar. El primer curso comienza el 17 de agosto de este año. Yes. Gracias, Magdiel. A ustedes, hermano. Señoras y señores, esto es Ruta Nueva Vida 97.7.